Somos 51 participantes. Entonces les decía que vamos a continuar con la discusión sobre potencial eléctrico. Yo básicamente lo definimos, el potencial eléctrico, en un punto R. Se calcula de manera muy análoga a la energía eléctrica, a la energía potencial, ya, disculpen, estoy recién echando a andar el motor. En el sentido de que involucra una integral de camino con un signo negativo, ¿cierto? Entre dos posiciones, y lo que cambia es que acá ponemos el campo eléctrico en vez de la fuerza, que es lo que aparecía en el caso de la energía potencial, ¿ya? El R0 es el punto que yo elijo. Acuérdense que cuando uno hablaba de potenciales, uno elegía un punto donde el potencial valía 0, ¿ya? Ese punto donde el potencial vale 0 está elegido en esta expresión y corresponde al R0 que aparece aquí en la parte de abajo de la integral, ¿ya? Ese es mi punto donde mi potencial va a ser 0. Y por lo tanto el potencial va a ser una función de R, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el potencial de una carga puntual, ¿cierto? ¿Por qué nos interesa calcular el potencial de una carga puntual? Primero voy a tratar de motivar esa parte. Básicamente porque así como el campo eléctrico obedecía al principio, o obedece, mejor dicho, al principio de superposición, el potencial eléctrico también tiene que obedecer al principio de superposición, por el sentido de que si yo tengo esta expresión y yo sé que E es igual a la sumatoria desde K igual 1 a N de los campos producidos por N cargas puntuales, es decir, E sub K, donde esto es campo eléctrico debido a carga puntual K, es decir, a cada carga puntual le pongo un nombrecito y ese nombrecito es el subíndice K. Entonces, yo sé que por el principio de superposición mi campo eléctrico va a ser la sumatoria de esos campos, ¿cierto? Entonces, en mi expresión para el potencial, voy a tener que hacer igual a menos la integral desde R0 a R de la sumatoria desde K igual 1 a N de el E sub K punto de R, y yo sé que puedo invertir el orden de la sumatoria y de la integral, y eso al final de cuentas lo que hace es que yo pueda escribir esto como la sumatoria desde K igual 1 a N de menos la integral desde R0 a R de E sub K punto de R, ¿cierto? Y esto entonces es, sin considerar la sumatoria todavía, sería el potencial debido a la carga puntual K, ¿cierto? Entonces esto yo le puedo llamar V de R sub K, que sería el potencial debido a la carga puntual K. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que, evidentemente, hasta aquí nosotros hemos visto que los campos eléctricos en electroestática son simplemente la superposición de los campos eléctricos de cargas puntuales, ¿cierto? Y con esto estamos viendo que el potencial en el espacio, en cualquier punto R, siempre va a ser igual a la sumatoria desde K igual 1 a N del potencial eléctrico producido por cada una de esas cargas puntuales, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Entonces, de ahí viene la motivación para decir, bueno, calculemos la carga, el potencial dividido una carga puntual, porque luego que tengamos eso, vamos a poder ocupar este principio de superposición, en el sentido de que el potencial total, cuando no tenga una única carga, sino que cuando tenga muchas cargas,
simplemente va a ser la suma del potencial de cada una de ellas, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el potencial de cada una de estas cargas puntuales. Ya. Dicho eso, hagamos el cálculo. Potencial de una carga puntual. Ahora me voy a aprovechar un poco del pánico, chiquillos, en el sentido de que yo sé que todo esto está quedando grabado y como tengo poco espacio, voy a borrar esta parte nomás. La voy a ir borrando a poco por si alguno de ustedes está escribiendo, pero voy a borrar más o menos rápido para poder tener el espacio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a calcular este B de una carga puntual, ¿ya? Vamos a botar el subíndice K, porque vamos, vamos a tener una única carga puntual ahora, entonces no tenemos para qué ponerle nombre, ¿ya? Y entonces vamos a tener que el potencial, le voy a poner un subíndice puntual para no olvidarnos de que eso es lo que estamos haciendo, de R va a ser igual a menos integral desde R0 a R del campo eléctrico en algún R', voy a poner puntual acá para que no nos olvidemos, punto de R', ¿ya? Entonces, la carga puntual de la cual estamos hablando va a estar en un cierto punto Q, o sea, va a ser una carga de carga Q, digamos, y va a estar en un cierto punto, que es lo que estoy dibujando acá, y para comodidad del cálculo nomás, chiquillo, voy a elegir que mi origen de coordenada esté justo en el punto donde está localizada la carga, ¿ya? Eso no implica que esté perdiendo generalidad, es decir, cuando yo quiero hacer un cálculo, en este caso de un potencial de una carga, tengo plena libertad, sobre todo si la carga está quieta, a poner mi sistema de coordenado que voy a usar para hacer el cálculo, centrado en la posición de la carga, ¿ya? Entonces, voy a poner mi origen acá, en la carga, y además voy a ocupar coordenadas esféricas, ¿ya? Porque ocupo las coordenadas que yo quiero, las que me acomoden más para hacer el cálculo en el fondo, ¿ya? Y si hago eso, entonces me va a quedar menos integral desde R0 a R de el campo de una carga puntual expresado en coordenadas esféricas cuando la carga está centrada en el origen, ¿ya? Entonces eso me va a dar Q sobre 4pi epsilon 0, ¿cierto? Por, acuérdense que acá uno ponía R menos, de hecho el campo lo estoy evaluando en R', entonces tendría que poner R' menos R de la carga sobre módulo de R' menos R de la carga, es decir, vector posición de la carga. Ahora, en este caso, como la carga está en el origen, el RQ es 0, ¿cierto? Entonces lo que me queda es simplemente R', y acá me queda, y esto iba al cubo, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar R' al cubo, ¿ya? Donde R' sin flechita es simplemente el módulo de R' con flechita, ¿ya? Así que esa es mi expresión. Ah, bueno, y tengo que poner producto punto de R', ¿ya? Ok. Entonces, acá, bueno, hasta ese punto simplemente puse la carga en el centro del sistema de coordenado que estoy utilizando para hacer el cálculo, pero no utilicé el hecho de que estoy en coordenada esférica. Ahora voy a ocupar el hecho de que estamos en coordenada esférica cuando tenga que expresar mi vector R' y mi vector dR', ¿ya? Entonces, en coordenadas esféricas, lo que vamos a tener es, voy a sacar todo lo que es constante, lo voy a sacar afuera de la integral para comodidad, digamos. Entonces me queda menos Q sobre 4pi epsilon 0 por la integral desde R0 a R de, en coordenada esférica ahora, mi R' va a ser igual a R tongo por R' escalar, ¿cierto? Dividido por R' al cubo, que lo que me va a tirar ahí eso es, bueno, después lo hacemos eso, pero se me va a cancelar con uno de los R' de arriba, y producto punto D de R',
que sería entonces el diferencial de R tongo, R', ¿cierto? Porque ese es mi diferencial del R' vector, ¿ya? Ahora, este diferencial va a tener dos partes, ¿cierto? Una, la parte en que varía el R' escalar, y otra en que varía el vector unitario base R tongo, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a R tongo por D de R', ¿cierto? Más R' por D de R tongo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere en palabras, digamos, lo que estoy haciendo? Cuando hablo de el diferencial de R', estoy hablando en el fondo de una pequeña variación del vector R', ¿cierto? Ahora, ¿cuál es esa variación? Bueno, esa variación va a siempre depender, como ya lo vieron en mecánica, del camino por el cual yo me vaya para hacer esta integral, porque en el fondo lo que representa esta integral es en el fondo ir sumando el integrando, haciendo una suma de Riemann, digamos, del integrando, a lo largo de algún camino, ¿cierto? Donde el camino parte en R0 y termina en R, ¿cierto? Entonces el d de R' es la variación que va teniendo la posición a lo largo de la cual yo voy integrando a medida que me voy moviendo por esta curva, ¿cierto? Entonces el DDR' es cualquier cosa, es un parámetro libre que depende en el fondo de qué camino yo elija, ¿ya? Entonces, todo eso para decir que este DR' es cualquier cosa y este DR tongo es cualquier cosa en el sentido de que dependen de por dónde yo me vaya, ¿ya? Pero una cosa que yo siempre voy a tener que cumplir es que este R tongo es un vector unitario. Cuando estoy hablando del R tongo, entendido como el vector unitario base de las coordenadas esféricas. Por lo tanto, la variación de R tongo, y esto también lo vimos en mecánica, va a ser un vector que siempre va a apuntar perpendicular a R tongo, ¿cierto? Porque R tongo está definido como un vector unitario, ¿ya? Entonces sus variaciones nunca pueden ir a lo largo del vector mismo, porque si fuesen a lo largo del vector, eso implicaría que el vector pudiese crecer en magnitud o decrecer en magnitud. O sea, con un dibujo, por ejemplo, este sería mi R tongo. Si mi R tongo cambia, la única opción que tiene de cambiar este retongo es girando, es cambiando de dirección, no puede ni agrandarse ni achicarse. Eso quiere decir que su variación siempre va a ser perpendicular al vector, porque esa es la variación que permite que el vector gire y cambie de dirección, ¿ya? Entonces, todo esto para decir que esto es perpendicular a R tongo. ¿Y por qué ese punto es tan importante? ¿Por qué he estado en los últimos 3 minutos enfatizando eso? Simplemente porque luego yo tengo que hacer producto punto de todo esto con esto, ¿cierto? Y esto lleva un R tongo. Entonces, si este término es perpendicular a R tongo, entonces al hacerlo producto punto con R tongo, eso me va a dar 0, ¿ya? Por lo tanto, no necesito, más allá de saber que esto va a ser un vector perpendicular a R tongo, no necesito saber cuánto vale, porque el hecho de que sea perpendicular es conocimiento suficiente para saber que puedo despreciar este término, ¿ya? Y solamente entonces me voy a quedar con esta parte, ¿ya? Así que eso me facilita bastante el cálculo, porque ahora voy a tener R tongo, punto R tongo, y eso es 1. Y por lo tanto, este integrando, que se veía complicado porque tenía un producto punto entre dos vectores, se va a transformar simplemente en un escalar, porque todo lo que tenía que ver con el hecho de que estos eran vectores, se me cancela en el hecho de que el producto punto entre retongo y retongo vale 1, ¿ya? Por lo tanto, lo que me queda en definitiva va a ser un menos Q sobre 4pi epsilon 0 por la integral de, aquí voy a cancelar el R'
con el R' cúbico que tengo abajo, me va a quedar un 1 sobre R' al cuadrado, ¿cierto? Y acá me va a quedar simplemente un dr'. Entonces me queda dr' sobre R' al cuadrado. ¿Ya? Y como mi variable de integración ahora quedó simplemente el escalar R', entonces mis límites de integración van a tener que ser expresados en términos de los valores iniciales y finales del R'. Entonces, ya no tengo que poner simbólicamente mi límite de integración entre R0 vector y R vector, sino que lo pongo entre R0 y R, porque esos son los módulos de los vectores R0 y R que tengo acá. ¿Ya? Así que con eso, esta parte la voy a borrar para tener espacio. Entonces esto me deja menos Q sobre 4pi epsilon 0 por, esta es una integral trivial entonces, ¿no? Esto sería menos 1 sobre R, ¿cierto? Y evaluado en R y en R0, entonces me queda menos 1 sobre R menos 1 sobre R0. Y eso, entonces, esto se me transforma en un más, y este menos hace que esto sea más y esto sea menos, y se me va el menos. ¿Ya? Entonces me queda Q, bueno, me queda exactamente lo que ya tengo escrito ahí. ¿Ya? Eso. Entonces ese es mi potencial en un punto cualquiera, supongamos un punto P, que tiene vector posición R, no, voy a repetir eso. Entonces, lo que hicimos acá fue que, acuérdense que nosotros pusimos que el origen coincidía con la posición de la partícula Q, ¿cierto? Que eso era súper arbitrario, o sea, uno podía elegir el origen de tal manera que estuviese ahí. Entonces, mi vector posición R en este caso era este, ¿cierto? Donde R determina el punto P donde yo estoy midiendo el potencial, ¿ya? Pero yo podría tomar esta expresión y decir, bueno, el potencial realmente no depende de dónde yo haya puesto el origen. Es decir, el origen lo puse acá simplemente para poder facilitar el cálculo, pero yo ya hice el cálculo y yo ya sé cuánto vale el potencial en el punto P. Y el potencial en el punto P vale 1 sobre, bueno, esta constante por 1 sobre R, donde 1 sobre R es la distancia entre el punto P y el origen, ¿cierto? Entonces yo ahora puedo decir, mira, en una de esas, yo ahora puedo darme la libertad de decir que la partícula de carga Q no está en el origen, sino que está en un punto arbitrario cualquiera, y en ese caso, lo que yo tendría que cambiar acá es que en vez de poner R, debería poner el módulo de la diferencia entre el vector posición R y el vector posición de la partícula de carga Q, ¿cierto? Entonces, si ya pienso el problema de manera un poco más genérica y no limitándome al hecho de que el origen tenga que estar en la posición de la carga, yo puedo generalizar este resultado simplemente reemplazando el R como módulo de R menos la posición de la carga Q. ¿Ya? Y lo mismo para el R0. Entonces, en general, y aquí termino con el cálculo, entonces, en general, es decir, sin poner el origen en la posición de la carga Q, tenemos que el potencial en R va a estar dado por Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 dividido en el módulo de R menos la posición, el vector posición de la carga Q, menos 1 sobre módulo de R0
vector menos R de la carga Q. Y eso, chiquillos, es todo lo que yo necesito para, como les decía delante, poder calcular el potencial de cualquier distribución de carga, ¿cierto? Porque se acuerdan que el potencial de una distribución de carga obedece al principio de superposición. Entonces, si yo ya tengo el potencial de una única carga, tengo una expresión para eso, entonces ahora simplemente tengo que sumar los potenciales de todas las cargas para poder obtener el potencial de una distribución cualquiera de cargas. ¿Ya? Así que eso es lo que les quería, digamos, decir. Voy a poner lo que acabo de decir en una formulita para que quede incluso más claro. Voy a borrar esta parte. Profe, Y es que a mí me quedó una duda en la parte donde dijo que el producto punto era igual a 1, sí, del rtongo.dr'. ¿Ese también vale 1? lo que pasa es que era una parte donde teníamos una integral y teníamos, si mal no recuerdo, r tongo r' sobre r' al cubo, producto punto de r', ¿cierto? Pero yo sé que el r' es igual a r' escalar por r tongo, porque estoy usando coordenada esférica. Entonces, eso quiere decir que esto es igual al diferencial de r', r tongo, ¿ya? Y eso es igual al diferencial de r' por r tongo más r' por el diferencial de r tongo. Eso fue lo que pusimos. Entonces, ¿cuál es la parte que te genera dudas? Es que entendí que el segundo término es igual a 1 porque era perpendicular a la carga, creo, una cosa así. Claro, a ver, Pero el primero no entendí por qué también. ya, tú entendiste que el segundo término daba cero el producto punto, porque lo que yo les explicaba, y dime si no está clara esa parte, era que independiente de cuánto fuese el valor del diferencial de R tongo, lo que nosotros podíamos saber a priori era que de R tongo tenía que ser perpendicular a R tongo, ¿ya? Simplemente porque R tongo es un vector siempre unitario, entonces cualquier variación que sufra no puede apuntar a lo largo del vector mismo, ¿ya? Es como si yo tengo mi origen acá y tengo la posición de alguien aquí, ¿cierto? La posición de una persona, y esa posición está determinada por el vector R, entonces, si la persona se aleja del origen, y ahora está acá, ¿ya? La variación, que sería esto, ddr, uno puede ver que es un vector paralelo a r, ¿cierto? Y eso fue porque la distancia entre la persona y el origen creció, lo cual es equivalente a decir que el vector posición de la persona creció en magnitud, ¿ya? Pero si el vector r fuese un vector que yo por construcción impongo que sea unitario, o incluso no tiene que ser unitario, tiene que ser de módulo constante. Si yo dijera la persona solamente se puede mover, pero manteniendo su distancia al origen, entonces la persona solamente va a poder moverse en círculos, ¿ya? Y si la persona solo se puede mover en círculo, entonces su DDR no puede ir para allá, sino que tiene que ir perpendicular al R, ¿ya? Eso porque estoy diciendo que la persona solamente puede moverse de tal forma que su vector posición no cambie en magnitud, ¿ya? Y ese es exactamente el caso con el vector R tongo, porque cuando le llamo R tongo, cuando le pongo un tongo arriba, estoy diciendo que es unitario. Y una de las consecuencias del hecho de que sea unitario es que no pueda cambiar de magnitud, porque es unitario, o sea, vale 1 todo el tiempo, ¿ya? Entonces eso me constriñe
el D de R tongo a ser siempre perpendicular a R tongo, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, y yo creo que aquí es donde quizá los perdí un poquito, fue en este paso, así que lo voy a hacer explícitamente. Entonces, acá cancelo el R' con el R cubo, se me transforma en R cuadrado, ¿cierto? Y me queda entonces 1 sobre R' al cuadrado por R tongo, producto punto, todo esto que tengo acá, ¿ya? Pero yo sé que el producto punto es distributivo, entonces lo puedo hacer por partes. Entonces me va a quedar, abro paréntesis, corchete cuadrado, y me queda entonces R tongo por dr', que sería esta parte, más el producto punto entre el R tongo y esta parte de acá, que sería D de R tongo R'. Y aquí cierro corchete, ¿ya? Entonces, lo que yo les acabo de explicar es que este dr tongo' es perpendicular a R tongo. Y aquí tengo un producto punto entre R tongo y algo que es perpendicular a R tongo. Por lo tanto, esto, y aquí voy a borrar este pedacito de dibujo, esto vale 0. ¿Ya? Porque estoy haciendo un producto punto entre dos vectores que son mutuamente perpendiculares. Pero acá no, po. Acá el producto punto ocurre entre R tongo y R tongo, ¿cierto? Entonces tengo un vector unitario cortito, R tongo, y lo hago producto punto con otro vector unitario que también se llama R tongo, ¿ya? Como son paralelos, el producto punto es simplemente el módulo del primero por el módulo del segundo, pero el módulo de cada uno de ellos es 1. Entonces esto vale 1. ¿Ya? Entonces al final mi integral queda 1 sobre R' al cuadrado por dr'. Es decir, todo lo que tenía que ver con vectores acá se simplificó por el hecho de que el de R tongo' era perpendicular a R tongo y por el hecho de que R tongo es unitario. ¿Queda más claro ahora o no? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Profe, ¿Sí? es que puede explicar otra cosa y qué es RQ, R sub 0 y R, así como con un ejemplo, es que en el chat estamos como todos discutiendo acerca de qué es y nadie tiene muy claro. A ver, déjame mirar el chat. Son como mis mensajes, así que si quieres se los resumo. Estamos todos confundidos. A ver. La punta suele escoger el cero infinito para que se vaya. Se vaya con B larga, chiquillos. Yo supongo que fue un problema de tipeo. O sea, creo que deberías dejar que. Ya, ok. Lo que. Ya, sí, yo le entiendo por qué se confunden. A ver. La idea aquí es. Voy a volver a escribir la definición de potencial y luego les voy a poner. Les voy a explicar un poquito más a qué se refiere la cosa. Entonces, el VDR es igual a menos integral desde R0 a R de E evaluado en R' punto de R'. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que el campo el campo E es un vector, pero es un campo vectorial. Es decir, ¿qué quiere decir que es un campo? Quiere decir que es un vector que tiene valores que van cambiando en la medida que yo me mueva en el espacio. Por eso es una función de R'. Entonces, si yo tengo un sistema coordenado acá, entonces aquí está el origen, entonces yo me puedo poner en este punto y acá el campo eléctrico va para allá, pero me pongo acá y acá el campo eléctrico va para arriba, y si me pongo acá el campo eléctrico va para acá, y en cada uno de esos lugares el campo eléctrico va a tener un valor distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué valor tiene el campo eléctrico en cada uno de esos lugares? Bueno, esa información me la entrega esta expresión, ¿ya? Vector campo eléctrico como función de la posición, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el potencial, lo que tengo que primero decidir es cuál va a ser mi punto en el espacio donde el potencial va a valer 0.
¿ya? Y eso, como les he dicho, es una decisión de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces yo puedo elegir que mi posición R0 sea esta, ¿ya? Entonces este va a ser el punto donde el potencial sea 0, ¿ya? Ahora, un comentario importante es que yo elija que mi potencial valga 0 en R0 no implica que el potencial vale 0 solo en R0. Podría darse el caso que el potencial valga 0 en una zona extendida del espacio que incluya el R0, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es que el R0 esté incluido en esa zona, es decir, que el potencial valga 0 en R0, independiente de si hay otros lugares donde también vale 0, ¿ya? Entonces, R0 es un punto del espacio que yo elijo donde y me aseguro de que ahí el potencial valga 0. Y luego, Profesor, ¿sí? ¿la elección del punto R0 es arbitraria? Es completamente arbitraria. Es completamente arbitraria, por eso los puede un poco llevar a confusión a ustedes decir, mira, el potencial vale 0 en el infinito, porque suele ser el caso de que nosotros elegimos que el potencial valga 0 en infinito, ¿ya? Pero no tiene que ser así. Ocurre muy a menudo, quizás en la mayoría de los casos, pero no tiene que ser siempre así, ¿ya? Entonces, profesor, ¿el R0 es como el origen, por así decirlo? No. El R0 es simplemente un punto que yo elijo para que en ese punto el potencial valga 0. No tiene más definición que eso, no tiene que ser el origen. Puede ser cualquier punto y la elección de ese punto va a depender del problema, ¿ya? De hecho, yo espero alcanzar a hacerle en esta clase un problema donde el R0 no está en el origen, ¿ya? Así que ahí lo van a ver, pero no tiene que, es simplemente un punto que yo elijo. Lo que pasa es que, de manera análoga a lo que ocurría con la energía potencial, cuando uno tenía una fuerza conservativa, ocurre que la energía potencial no tiene un valor único, así como la fuerza sí tiene un valor único, ¿ya? Cuando uno tenía la fuerza del resorte, uno sabe cuánto vale esa fuerza, ¿ya? Pero el potencial asociado a esa fuerza, yo siempre le puedo agregar una constante y, de todas maneras, la fuerza que yo obtenga a partir de ese potencial no va a cambiar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las fuerzas que uno obtenía a partir de los potenciales eran el gradiente del potencial, menos el gradiente, ¿cierto? Entonces, si a este potencial yo le agrego una constante, esa constante no me cambia el gradiente. Entonces, yo le puedo agregar algo, le puedo agregar cualquier constante a la energía potencial y no voy a cambiar la fuerza que da origen a esa energía potencial. Lo mismo ocurre con el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Yo le puedo agregar, ahí simplemente tengo que agregarle una rayita ahí para transformar la fuerza en un campo eléctrico, y el U lo transformo en B, y esta relación sigue siendo cierta, y si yo a este B le agrego una constante, eso no me va a cambiar el campo eléctrico porque la constante muere al aplicar este operador gradiente. ¿Ya? El gradiente es una constante 0. ¿Ya? Entonces, esa arbitrariedad en el potencial, el hecho de que yo le pueda agregar una cantidad constante al potencial, se manifiesta esa arbitrariedad en el hecho de que yo, para poder darle un valor fijo a mi potencial, tengo que imponer alguna condición que me fije esa constante, ¿cierto? Porque si no impongo ninguna condición, yo siempre voy a estar un poco en el aire, siempre voy a tener esta libertad de agregarle cualquier cosa al potencial porque tengo la libertad de hacerlo nomás, ¿ya? Pero cuando yo agrego una condición, digo, ok, tú le puedes agregar un valor constante al potencial, pero ¿sabes qué? Yo necesito que el potencial valga tanto en este punto, ahí jodí. Esa condición me va a fijar esa libertad y ya no voy a tener esa libertad. ¿Ya? En el fondo, la constante que yo tenía plena libertad para elegir, ya no la voy a tener esa plena libertad, la voy a tener que elegir de modo tal que se me satisfaga esa condición. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa este R0. Cuando yo elijo un R0 del potencial es 0, entonces listo, estoy zonado. Ya no puedo
poner cualquier cosa como, no puedo agregar cualquier constante al potencial. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, o sea, por lo menos yo entendí. Y mi otra pregunta era qué es RQ y qué vendría siendo exactamente R. Ya. Ok, entonces, lo que nosotros obtuvimos era que, o sea, nosotros hicimos todo un cálculo y dijimos, mira, si el Q está en el origen, ¿ya? Y aquí está mi punto P, cuyo vector posición es R. Entonces nosotros dijimos el potencial en ese caso, en R, estaba dado por Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R menos 1 sobre R0, donde R0 es el módulo de un vector R0 que nosotros elegimos de modo tal que el potencial allí se me haga 0. ¿Ya? Y fíjense que yo creo que esto quizás ¿cuánto se llama? Los confunde un poco, porque ustedes pueden pensar, bueno, yo elegí este vector R0 de modo tal que el potencial ahí se me haga 0, pero todavía no digo qué vector es. Puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé que el potencial se me va a hacer 0 ahí? Pienso yo que en una de esas eso se les puede pasar por la mente, pero el hecho está en que por la manera en que está construida la definición del potencial, que está acá, uno, solo por la manera en que está construida esta expresión, uno puede asegurar que el potencial vale 0 en R0, porque si ustedes evalúan potencial en R y hacen que ese R sea R0, entonces lo que tengo que hacer es cambiar, donde sea que me aparezca R en mi expresión, cambiarlo por R0. Entonces, y el único punto donde aparece R en esta expresión es acá, en este límite superior de la integral. ¿Ya? Porque la integral adentro está en función de un R', que es otra variable, que es la variable de integración. ¿Ya? Entonces, cualquiera sea el integrando, si yo integro desde R0 a R0, me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre puedo asegurar que R0 es un punto que aun cuando todavía no lo defino, no digo cuál punto es, puedo asegurar de que en R0 el potencial vale 0. ¿Ya? No sé si eso... Ah, bueno, es que me fui un poco por la rama, pero creo que todavía no contesto tu pregunta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue calcular el potencial en R, suponiendo que la carga está en el origen, ¿ya? Y llegamos a esta expresión, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, bueno, esta expresión nosotros la obtuvimos suponiendo que la carga está en el origen, o mejor dicho, suponiendo que el origen estaba donde está la carga, ¿ya? Pero mi origen se refiere al sistema de coordenado que estoy utilizando para hacer el cálculo, y ese sistema de coordenado yo lo puedo cambiar, puedo poner el origen en otra parte, no donde está la carga, sino que lo puedo poner en otra parte, ¿ya? ¿Cómo me cambiaría el resultado si es que hiciera eso? ¿Ya? Es decir, ¿qué pasaría si yo hubiese ocupado otro sistema de coordenadas para hacer el cálculo? Bueno, la respuesta la puedo obtener utilizando el cálculo que ya hice, en el sentido de que el cálculo que ya hice me dio como respuesta lo siguiente, me dice, el potencial en R depende, además de algunas constantes, depende de la distancia que hay entre el punto R y el origen, porque acuérdense que R es la distancia, es el módulo de este R vector, pues vendría siendo la distancia entre el punto donde estoy midiendo el potencial y la posición de la carga, ¿ya? Entonces, este R es la distancia entre el lugar donde estoy midiendo el potencial y la posición de la carga. Eso es lo que es R, ¿ya? Entonces, puedo reexpresar este resultado en esos términos. Decir, bueno, más general todavía, es decir, que R es la distancia entre donde estoy midiendo el potencial, que es el vector posición R, y la posición de la carga, que es RQ.
¿Ya? Entonces, este de acá, el RQ es la posición de la carga. Y de esa manera yo generalizo el resultado, po, ¿ya? Y lo mismo para el R0, po. El R0, ¿qué era el R0? Era el módulo del vector R0 vector, digamos, que corresponde a la posición que yo elegí para que el potencial fuese 0 ahí. ¿Ya? Entonces, el R0 puede ser cualquier punto, puede ser, por ejemplo, este punto de aquí puede tener vector, puede ser el punto donde el potencial es 0 y por lo tanto mi vector posición R0 sería esta flechita que estoy dibujando acá. ¿Ya? Pero R0 sin la flechita es el módulo de R0. Y el módulo de R0 es la distancia entre el punto donde yo elegí que el potencial sea 0 y la posición de la carga. ¿Ya? Y esa distancia es simplemente el módulo del vector posición, donde estoy midiendo el potencial, menos el vector posición de la carga, pero, perdón, no es el, le voy a decir de nuevo, es la distancia entre el vector posición del punto donde el potencial es 0. Entonces tendría que poner aquí R0. Es decir, la diferencia entre la posición del punto donde el potencial es 0 y el vector posición de la carga. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de generalizar el resultado. Lo que tuvimos inicialmente era un resultado que se obtuvo en coordenadas esféricas, suponiendo que la carga está en el origen. Pero lo que luego yo hice fue interpretar ese resultado, tratar de entender qué es lo que me estaba diciendo ese resultado, en palabras. Y eso me permite generalizarlo y salirme del esquema en que la carga necesariamente tiene que estar en el origen, porque lo que esto me está diciendo es que este resultado depende de la distancia entre la carga y ya sea el punto donde estoy midiendo el potencial o el punto R0 donde elijo que el potencial valga 0. Y esas distancias son simplemente los módulos de los respectivos vectores posición. ¿Se entiende ahora o no? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces eso es lo que me permitió hacer pasar de aquí hasta acá. Ya. ¿Cómo vamos con el tiempo? 15. Parece que ya... Yo creo que es buen momento para hacer un pequeño break, chiquillos. Tomémonos 7 minutos, después me pueden hacer más preguntas y luego vamos a seguir con un ejemplo, donde ocupamos el principio de superposición para esto. ¿Ya? 7 minutitos.